Aparece en YouTube. Ok. Te digo que ya comienza entonces. Y ya nosotros nos abrimos. Esta es la nuestra. Okay. Buenas tardes, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan de manera presencial y virtual. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Universidad Tepantlato, agradecen su interés y presencia en este taller de análisis de sentencias 2023, dedicado a la resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 951 de 2022. Sentencia histórica sobre la omisión legislativa en materia de derechos político-electorales de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transvesti, transgénero, transexual, intersexual, queer y más, LGBTIQ+. Asimismo, agradecemos a quienes integran el presidium. Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepantlato. Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. María Luisa Flores Huerta, vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México. Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Jenny Solís Vences, secretaria de Estudio y Cuenta de la Ponencia del Magistrado de la Sala Superior Indalfer Infante González. Daniela Pardo Soto Reyes, secretaria técnica de Derechos Humanos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ariadna González Cerecedo, directora de Servicios Escolares de la Universidad Tepantlato. Y Enrique González Cerecedo, director honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad Tepantlato. A continuación, tiene el uso de la voz Enrique González Barrera, rector de la Universidad Tepantlato. Con la venia del Presidium, soy el siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Quiero que tenga un gobierno dimanado del pueblo y sostenido por el pueblo. Quiero que hagamos la declaración, que no hay otra nobleza
de la virtud, el saber, el patriotismo y la caridad. Que todos somos iguales, pues del mismo origen procedemos. Que se eduque a los hijos del orador y del barretero como a los del rico hacendado. Que todo aquel que se quede con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. José María Morelos y Pablo. Permítame agregar lo siguiente. La ignorancia es la causa de la injusticia y la educación suprema igualitaria es la mejor aliada de la justicia. José Vasconcelos, Boletín de la Universidad Nacional de México, 1921. Muy buenas tardes, distinguidos miembros del Presidium. Gracias por su asistencia. Buenas tardes, distinguidas compañeros y compañeros universitarios. Hoy inauguramos el taller de análisis de sentencias, como lo hemos hecho en las jornadas que estamos haciendo cada 8 o cada 15 días. En apoyo a la difusión de la cultura jurídica, en ella participan la Universidad de Pantato y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias por estar aquí y se los digo de corazón, esta es su casa. Esta tiene variadas finalidades. La primera, la difusión de la cultura jurídica y que ésta llegue a más universitarios. Con esto se demuestra que las universidades pueden ser solidarias en el proceso de educación jurídica y que éste servirá en el porvenir del hombre. Las universidades públicas y privadas debemos estar comprometidas con la sociedad, ya que de ellas todo individuo debe de tener una amplísima gama de posibilidades culturales para elegir y que en esta selección sea la expresión de su personalidad y no de su ignorancia o su carencia. Segunda, conjuntar a los egresados de las diferentes universidades, tanto públicas como privadas de todo el país, siempre pensando en el bien común de la comunidad jurídica y desde luego en la evolución del derecho. Nuestro país necesita investigadores de calidad. Me ha tocado ver que alumnos que cursan una especialidad o una maestría, cuando se les pide un trabajo de investigación, con asombro me percato que no saben investigar y que esto está sucediendo en varias instituciones, tanto públicas como privadas. En la actualidad existen varias formas de titulación y es triste ver que los muchachos ahora, al término de su carrera y 6 meses después, como máximo, ya tienen su título y su cédula profesional, sin conocer la ciencia del derecho y mucho menos el camino que se hace al andar. Hoy existen escuelas en las cuales se hace la carrera de derecho en 1 año, acudiendo solo los días sábados. Hay quienes tienen 3 años, pero pueden adelantar materias si tienen dinero y las realizan en 2 años. Hay otras que se pueden titular por medio de una especialidad y pasan en automático y les dan su título o por medio de un diplomado. Estos son algunos ejemplos. Desde hace aproximadamente 35 años, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Abogados Egresados de la NEB Aragón y el Colegio Nacional de Asociaciones de Egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México y ahora la Universidad de Pantato hemos trabajado para que el abogado esté debidamente actualizado. El país requiere la actualización decidida en el derecho, por eso debemos estar preparados para un mejor servicio a la sociedad que reclama más y mejores profesionistas. Los catedráticos son de reconocida calidad académica y jurídica, siempre dispuestos a contribuir de manera gratuita pensando en la sociedad, porque es un deber servir al pueblo de México, que es el que sostiene y ha sostenido a nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. La educación tiene un verdadero significado cuando es utilizada para alcanzar mayores niveles de bienestar común, en vez de ser un medio para lograr satisfacciones personales. Trabajar en la preparación en ustedes es un privilegio y una responsabilidad. Estamos comprometidos con la dignificación de abogados. Es un deber y un privilegio servir a la sociedad. En esta nueva normalidad tenemos que seguir con la preparación adecuada y hacer el uso de las tecnologías que estén a nuestro alcance. No podemos dejar de prepararnos adecuadamente y seguir con ese gran proyecto
y tenemos la revista virtual denominada Tepancato, difusión de la cultura jurídica. Se puede adquirir, escúchenlo bien, se puede adquirir gratuitamente mandando su correo o número de WhatsApp y se le hará llegar mensualmente, donde escriben magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del Estado de México y distinguidos abogados postulantes. Sean ustedes bienvenidos para que puedan escribir en esta revista. La Ciudad de México y el Estado de México, distinguidos abogados postulantes. La revista se entrega físicamente al Poder Judicial de la Federación en cada entidad de la República, presidentes de tribunales de cada estado y magistrados, notarios, alcaldías de la Ciudad de México, como de los diferentes estados, Fiscalía General de la República y Fiscalía de las diferentes entidades, teniendo 31 años de existencia ininterrumpida, queriendo servir solamente a la sociedad y desde luego a los distinguidos abogados. Esta universidad se realizó por un grupo de exalumnos de nuestra ENEP Aragón y se construyó a base de trabajo y esfuerzo. Se nos unió más tarde la ENEP Acatlán y más tarde la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria, así como universidades públicas y privadas. Se puede decir que donde somos egresados de la ENEP Aragón no contamos con grandes edificios, pero ¿qué creen? Tenemos lo más querido y deseado, que es el ser humano. Ese humanismo contribuye con grandes mentes intelectuales del derecho y esas ponen al servicio de la sociedad. Es decir, contamos el apoyo de cada maestro en favor de la ciencia del derecho. ¿Qué acredita a una universidad? Déjenme decir, amplia experiencia en sus catedráticos. La universidad desea calidad de alumnos, no cantidad. Nuestros maestros ofrecen sus conocimientos con el único interés de que los alumnos estén debidamente actualizados y de esta manera darles un mejor servicio a la sociedad. La mejor acreditación con que cuenta una universidad son sus exalumnos, puesto que sus actos, empeños y logros son fruto que legitiman la labor de una institución educativa. Los alumnos que egresan están debidamente preparados y actualizados para llegar más lejos en su desarrollo profesional. Esa es la acreditación más valiosa y de mayor repercusión a futuro que la sociedad identificará a elegir una universidad. Piensa en esos casos de éxito. ¿Cuántos exalumnos ahora sobresalen en el sector público como abogados postulantes, ingenieros académicos, investigadores, etcétera? Les pondré brevemente quiénes son nuestros egresados, nuestros exalumnos. El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el doctor Álvaro Augusto Pérez Juárez, es un distinguido exalumno, y el actual presidente, el doctor Rafael Guerra Álvarez, es de igual forma un egresado de esta universidad de Pancato como de la ENEP Aragón. La presidenta del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, la doctora Estela Fuentes, es egresada de la ENEP Aragón, así como de esta casa de estudios. Son egresados presidentes del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 2 expresidentes. Déjeme decirles, doctor Constancio Carrasco Daza y el doctor Alfredo Fuentes Barrera. ¿Y qué decir de nuestro gran amigo, el doctor Indalfer Infante González, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La lista de egresados es grande, pero le diré en forma muy breve. Son egresados de nuestra universidad jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación y jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como del Estado de México. Tenemos un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, y en 3 ternas para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han estado en cada una de ellas un exalumno, el magistrado Manuel Baraiba Constantino, que en paz descanse, magistrada Verónica Judith Sánchez Valle y el magistrado Ricardo Romero Vázquez. Podemos decirles ahora y en este momento que tenemos por vez primera una secretaria de Estado como exalumna, la maestrante Rosa Isela Rodríguez. Nuestra universidad es como un híbrido porque no somos ni público ni privado. Lo explico.
Público, porque no recibimos dinero alguno del erario, y privado, porque nuestros maestros no reciben ningún honorario alguno, con lo cual se dan becas que hasta de un 75% a todos los estudiantes y de todos los niveles, y lo único que les exigimos es el estudio para que sean reflejados en ellos mismos. Quisiera parafrasear lo siguiente: no preguntes tú como egresado qué puede hacer tu universidad por ti, mejor pregúntate tú qué puedes hacer tú como egresado. Me despido con varios pensamientos. El primero: la educación es uno de los primeros deberes de todo gobierno ilustrado, y solo los déspotas y tiranos sostienen la ignorancia de los pueblos para más fácil abusar de sus derechos. José Vasconcelos. El ansia de saber e ilustrarse es innato en el corazón del hombre. ¿Quién podría ser? Don Benito Juárez, dos distinguidos oaxaqueños. Si yo volviera a nacer, escogería sin duda alguna ser licenciado en Derecho. Gracias a todos por estar este día con nosotros, a todos los presentes, y por último les digo nuestro lema de esta universidad, y te pido a los que están estudiando actualmente que se lo lleven en su memoria y en su corazón, por un derecho que sea ley universal de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Ariadna González Cerecero, directora de Servicios Escolares de la Universidad de Pantlato. Buenas tardes. Bueno, yo quiero ser breve, solamente quiero agradecerles el que estén aquí. Sé que muchos no me conocen, a lo mejor me ven conectada, ¿sí? Muchos son mis exalumnos, muchos son mis alumnos que actualmente cursan una maestría o un doctorado conmigo. Ya puedo verlos de frente, no en línea. Pues bueno, me da mucho gusto tenerlos aquí, les agradezco porque sé que aunque llueve y todo pasa, aquí están. Y bueno, los vuelvo a invitar, como bien dice el doctor Enrique, a nuestra jornada que es en junio. Acabamos de tener una este sábado, pero tenemos otra que es el 3 de junio, es totalmente gratuita. Por favor difundan, por favor quiero verlos ahí, ¿sí? Ahora es de juicios orales en materia civil, ¿sí? Pues bueno, fue un gusto estar aquí, así, verlos, y estamos aquí para lo que necesiten. Gracias. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la voz Enrique González Cerecero, director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Pantlato. Si el pensamiento no sufriera desviaciones irracionales, no hubiera sido necesario crear los métodos los cuales permiten mantener la objetividad. Eduardo Nicol, citado nada más y nada menos que por nuestro querido el doctor Rolando Tamayo y Salmorán. En realidad, no quiero quitar mucho el tiempo para pasar al estudio de las sentencias de suma importancia. Agradezco a todos su presencia, agradezco a todos miembros del presidio, al público en general. Un tema de suma relevancia que vamos a tener en los próximos meses, precisamente el estudio de control de constitucionalidad, nada más y nada menos, para garantizar esos derechos fundamentales a votar, ser votado y asociarse políticamente. Este es el inicio, espero que sea de este análisis estudio, porque se vienen jornadas de suma importancia. En primero, la tendremos en los próximos meses en el Estado de México. Tuve la fortuna en su momento de elaborar con el magistrado Endalfer Infante González, precisamente hace 6 años, en la jornada electoral del Estado de México, y fue bastante difícil el proceso, muy complicado, y me parece que se van a venir mejores sentencias, pero asumo, soy consciente y les digo que el Tribunal Electoral está preparado para esa encomienda que se viene estos meses y también el próximo año. Así que muchas gracias por su presencia, no les quito más el tiempo y adelante. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.
Finalmente, escucharemos el mensaje introductorio a la sentencia de Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta casa de estudios de tanta importancia y de tanta relevancia, como lo hemos escuchado en palabras de su rector y de sus directivos, a quienes agradezco que nos hayan abierto las puertas en nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, un saludo, por supuesto, de parte del magistrado presidente, de la magistrada Mónica Soto y de las magistradas y magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral, que han precisamente diseñado esta actividad para explicar un poco las sentencias que se resuelven en la Sala Superior, para que sean un poquito pues, más entendible para la ciudadanía todas estas sentencias tan relevantes y tan importantes. Agradezco la solidaridad también y la presencia y el apoyo de las instituciones que nos acompañan, representadas en este caso por la licenciada María Luisa Flores, vocal ejecutiva del INE en la Ciudad de México, el consejero Mauricio Huesca, consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y por supuesto de Daniela Pardo Soto, que viene en representación también del Poder Judicial Federal. Y a los directivos les agradezco nuevamente el habernos abierto las puertas. Señor rector, muchas gracias. La idea justamente de analizar esta sentencia es el poder socializarla un poquito y el poder escuchar las opiniones de ustedes respecto de la temática de la sentencia. Para esto le pedimos al magistrado Indalfer Infante González, que como nos decía el rector es egresado de aquí, además gran amigo de las autoridades de acá de Tepantlato, que nos pudiera hacer el favor de designarnos una secretaria de estudio y cuenta que hubiera trabajado el proyecto de esta sentencia. Y por eso tenemos el honor de tener aquí a Jenny Solís Vences, que es justamente la secretaria de estudio y cuenta que proyectó, una de las que proyectó esta sentencia, y que nos va a explicar un poco justamente cómo se construyen estas sentencias, cómo se analizó el fondo de este asunto, que es un asunto además nada fácil, que es un asunto que de hecho se votó de manera dividida, hubo mayoría en el sentido de que nos va a explicar la licenciada Jenny, pero hubo 2 votos en contra en la Sala Superior. ¿Por qué? Porque bueno, tiene temas, digamos, jurídicamente de controversia. Yo diría que el primero de ellos es si era o no competente el Tribunal Electoral para entrarle al estudio del fondo del asunto. ¿Cuál era el fondo del asunto? La demanda de justicia que tenía un ciudadano respecto a que el Poder Legislativo, en este caso el Congreso de la Unión, estaba cometiendo una omisión legislativa porque no se habían legislado los derechos específicos para las personas de la comunidad LGTB y QI+. Y justamente en la sentencia lo primero que se va a analizar es o no competente el Tribunal Electoral para entrarle a este tema. Un tema de controversia que incluso lo hemos escuchado, qué tanto pueden las resoluciones del Tribunal Electoral inmiscuirse, como se dice, en las cuestiones del Poder Legislativo, en este caso el Congreso de la Unión. Qué tanto puede el Tribunal ordenarle al Congreso de la Unión para que legisle en cierta materia y se ocupe, en este caso, de una omisión legislativa que consideró la Sala Superior. Este fue el primer tema que vamos a escuchar de la sentencia, que por supuesto pues originó la primera controversia, la competencia del tribunal, si se tenía o no se tenía esta competencia. Un segundo tema es si existía o no esta omisión legislativa, porque también el ciudadano puede decir, bueno, pues existen omisiones legislativas en muchos aspectos, en muchos temas, etcétera, que nos gustaría que el Congreso legislara. Pero en este caso un ciudadano concretamente dijo, bueno, sí, pero yo considero que hay omisión legislativa en el tema de los derechos político-electorales de la comunidad. Y justamente la sentencia lo que hace es analizar también si existe o no existe esta omisión legislativa. Y finalmente, al determinar que sí existe la omisión legislativa, la sentencia, la Sala Superior determina vincular al Congreso de la Unión para que se expidan justamente la normativa adecuada para que se respeten estos derechos de la comunidad LGTB+.
Algo interesante es primero también que se reconoce a las personas de esta comunidad como un grupo políticamente vulnerable. Y esto es interesante porque no todos los grupos son políticamente vulnerables, sino inició primero con el grupo de las mujeres, justamente demandando espacios políticos que no tenían. Y posteriormente pues se ha ido incrementando este criterio para incluir a otras comunidades que también han estado en desventaja. Es decir, que los partidos políticos no los han tomado en cuenta para incluirlos y ser representantes populares en un momento dado, incluirlos y que puedan llegar a los congresos. Entonces justamente este grupo es uno, otro son los grupos de las comunidades indígenas, otros son los afromexicanos y otros son los mexicanos que residen en el extranjero. Son grupos que justamente esta sala superior, yo diría esta integración en general, se ha preocupado por incluir. Es una democracia cada vez más incluyente que justamente jala a los que se han quedado atrás, a estos que han tenido menos voz, que han tenido menos votos y que se están integrando ahora justamente gracias a estas acciones afirmativas a una mayor participación política. Esperemos, porque justamente ¿para qué necesitarían tener una mayor representación política? A veces nos preguntan, bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, pues sirve para que tengan justamente la voz en los congresos y puedan legislar cuestiones específicas que ayuden a estas comunidades. Esa por lo menos es la meta, digamos, es lo que se piensa, y yo estoy seguro que en algún momento se va a lograr, que las comunidades le exijan a estos representantes que legislen a su favor. Justamente ayer, como se decía, se celebró el Día Internacional en contra de la homofobia, de la bifobia y de la transfobia, y lo que se detecta es que la cantidad de homicidios de odio en contra de esta comunidad cada vez son mayores, más de 400 en 5 años, y justamente más en contra de las mujeres trans, por ejemplo. Y bueno, pues para esto se necesitaría justamente que se legislaran medidas de protección especiales, que tuvieran a lo mejor instituciones o parte de las instituciones abocadas justamente a la protección de estas personas. Entonces para eso serviría. Por eso la sentencia es trascendente, porque la idea es justamente que se hagan medidas legislativas que incluyan y que protejan a estas comunidades que hasta ahora han estado en desventaja. Muchas gracias nuevamente. Voy a dar la voz a la experta Jenny Solís Vences, que nos explique un poquito más cómo construyó y cómo imaginaron esta sentencia. Y nuevamente a ustedes muchísimas gracias por la asistencia y por su paciencia. Gracias. Agradeciendo la palabra de las y los integrantes del Presidium, les pedimos ocupar sus lugares para dar paso al desarrollo del taller en los lugares reservados, por favor. Ahora presentaremos a Jenny Solís Vences, secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien realizará el análisis del fallo correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía 951 de 2022, sentencia histórica sobre la omisión legislativa en materia de derechos político-electorales de la comunidad LGBTTIQ+, de quien compartimos una breve reseña. Jenny Solís Vences es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó la maestría en Derechos Humanos y el doctorado en Derecho, con orientación en Derecho Constitucional, Penal y Derechos Humanos en el Instituto Nacional de Estudios Superiores de Derecho Penal. Ha desempeñado diversos cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, entre los que se encuentran el de la actuaría y secretaria en el Juzgado 15º de Distrito en materia administrativa en el otrora Distrito Federal, secretaria en el 4º Tribunal Colegiado del Centro Auxiliar de la Primera Región, secretaria en los Tribunales Colegiados 3º, 9º y 19º, todos en materia administrativa del Primer Circuito, así como secretaria técnica en la Visitaduría Judicial. Nuestra ponente resultó vencedora en el primer concurso interno de oposición para la designación de juezas de distrito,
conforme a la reforma judicial pendiente de adscripción. Actualmente ocupa el cargo de secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral, adscrita a la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Jenny tiene la palabra. Buenas tardes. En primer término, agradezco a las magistradas y a los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera particular al magistrado Indalfer Infante González, por permitirme participar en este taller de análisis de sentencias 2023. Asimismo, externo mi reconocimiento y agradecimiento a esta Casa de Estudios, al doctor Enrique González Barrera, rector de esta Universidad de Pantlato, así como al doctor Enrique González Cerecero, director de la Facultad de Derecho. Agradezco el espacio y su distinguida colaboración para que pueda desarrollarse este taller. A las personas asistentes, a las personas que nos acompañan de manera virtual, muchas gracias por su interés y por su tiempo. También agradezco a las personas que me acompañan en el sitio. Bueno, sin más preámbulo, comenzamos con el análisis de esta sentencia histórica emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente sub JDC 951-2022, en la que se determinó la existencia de la omisión legislativa atribuida al Congreso de la Unión en materia de derechos político-electorales de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+. Bueno, ustedes se preguntarán por qué este fallo se considera histórico. Bueno, porque constituye un criterio relevante de la Sala Superior que se instituye como un medio para garantizar de manera efectiva el pleno ejercicio de los derechos político-electorales de las personas que integran la comunidad LGBTI+, históricamente invisibilizados y discriminados. ¿Cómo inició este juicio? Una persona que se autoadscribió como no binaria promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, también conocido como JDC o Juicio de la Ciudadanía, en la que reclamó precisamente la omisión del Congreso de la Unión de legislar en materia de inclusión de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI+, para que les permitiera tener acceso y participar en la vida democrática del país en igualdad de condiciones. ¿Qué argumentó nuestra parte promovente en su demanda? De manera esencial, refirió que la omisión de legislar del Congreso de la Unión impedía precisamente el ejercicio real y efectivo de sus derechos políticos electorales, de esta persona promovente y de todas las personas que integran la comunidad, y por ende que se vulneraban el derecho a la igualdad y no discriminación. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del Congreso de la Unión ante la interposición de esta demanda? Una vez que se recibe la demanda en la Sala Superior, se emite un acuerdo en el que se registra, se radica y se admite el juicio. Asimismo, se hace un requerimiento a la autoridad para que emita un informe respecto al acto que se reclama.
En este caso, las cámaras integrantes del Congreso de la Unión, al rendir su informe circunstanciado, propusieron la improcedencia del juicio. En su concepto, el tribunal carecía de competencia para conocer de la omisión reclamada y también propusieron la inviabilidad de la víctima. Además, argumentaron la falta de interés jurídico de la persona promovente, pues en su concepto no existía un acto real y concreto que vulnerara sus derechos. Por lo que hace al fondo, argumentaron que no se acreditaba la omisión legislativa reclamada, toda vez que la parte promovente no señaló de manera concreta la fuente de obligación a cargo del Poder Legislativo, por lo que tampoco demostró la existencia de alguna conducta discriminatoria en perjuicio de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Agregó además que no existía alguna obligación constitucional o bien legal que obligara al Poder Legislativo a legislar en determinado periodo en materia de derechos políticos electorales de las personas que pertenecen a la comunidad. Las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala Superior calificaron como infundadas las causas de improcedencia. Reconocieron que sí tenía competencia el Tribunal Electoral y la Sala Superior para conocer y resolver el juicio. ¿Por qué? Porque ha sido un criterio reiterado que a través del sistema de medios de impugnación en materia electoral se puede ejercer un control de constitucionalidad de las comisiones legislativas en que incurre el Congreso de la Unión, cuando éstas se relacionan precisamente con actos materialmente electorales, lo que se actualizaba en el caso. Por otra parte, se sustentó que la omisión reclamada sí era judicializable en la vía electoral mediante el JDC o juicio de la ciudadanía, porque la omisión reclamada se vinculaba con la falta de normatividad en materia de derechos político-electorales de las personas de la diversidad sexual, por lo que incidía de forma estricta sobre los derechos de la ciudadanía. Por lo que hace a la falta de interés jurídico, la Sala Superior precisó en esta sentencia que la persona promovente acudió ostentándose como persona no binaria y en ejercicio de un interés legítimo, por lo que no se encontraba obligada a acreditar algún acto concreto de aplicación. Se sostuvo que se acreditó este interés legítimo porque existía una norma constitucional que reconocía el derecho de participación política de todas las personas. Específicamente se encuentra contemplado en el artículo 1 constitucional y en el artículo 35. El acto reclamado además se adujo transgredía el derecho fundamental de la participación política de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Y la parte promovente, al ostentarse como persona no binaria, pertenecía a esta comunidad que se trataba o se trata de un grupo en situación de vulnerabilidad. Una vez superada la procedencia del juicio, se analizó el estudio de fondo. La que sigue, por favor. En la sentencia se precisó que la litis a dilucidar consistía en determinar si efectivamente era o no existente esta omisión legislativa atribuida al Congreso de la Unión en materia de derechos políticos electorales de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, que resolvió la Sala Superior, por mayoría de votos, como bien nos lo anticiparon. Consideró que asistía razón a la parte promovente porque el Congreso de la Unión sí incurrió en la omisión reclamada, ya que no ha implementado las medidas necesarias para garantizar los derechos político-electorales de las personas que integran esta comunidad.
no obstante que tiene la obligación constitucional y convencional de diseñarlas para garantizar su participación política conforme al parámetro de control de regularidad constitucional en respeto al principio de igualdad y no discriminación. Para arribar a esta determinación, la Sala Superior precisó en primer término que debían explicarse diversos temas. Entre ellos tenemos la identidad de género, principios de igualdad y no discriminación, omisión legislativa, y posteriormente se realizó propiamente el análisis de la omisión en contraste con los deberes constitucionales e internacionales que el Estado tiene frente a los derechos políticos electorales de las personas que integran la comunidad LGBTIQ+. De manera breve, haré referencia a lo que se explicó respecto de cada uno de estos tópicos. Por identidad de género se atendió y se citó la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 24/2017, que establece que la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona lo siente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. En esa medida, la identidad de género es la autodeterminación de la persona con su propia existencia y forma de concebirse. En el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que recomiendo ampliamente conocer o consultar para ahondar sobre este tema, se señala que la identidad de género no es una elección, no es una preferencia o un simple capricho, sino una vivencia interna que la persona experimenta profundamente y que forma parte del proceso más amplio de formación de la identidad humana. Es importante referir que tanto la identidad de género como las transformaciones corporales que en su caso suceden son categorías que se encuentran amparadas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Por lo que hace a los principios de igualdad y no discriminación, el artículo 1 constitucional establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparta. Asimismo, establece la prohibición absoluta de toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. De acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también reiterado por la Sala Superior, el principio de igualdad y no discriminación es un principio que permea sobre todo el ordenamiento jurídico, lo que implica que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera de los derechos garantizados es inconstitucional. La Sala Superior, por su parte, ha sostenido que la igualdad y la no discriminación son principios que interactúan y coexisten a la par del disfrute de cualquier derecho humano y constituyen el aspecto positivo, incluyente e ideal que favorece la máxima eficacia y protección de los derechos humanos y las libertades inseparables a la dignidad de las personas. La desigualdad y la discriminación son el matiz negativo, imperfecto y excluyente del ejercicio de los derechos humanos. Ahora bien, entraremos en materia por lo que hace a la omisión legislativa. La Sala Superior ha fijado
fuera del criterio en el sentido de que la omisión legislativa de carácter concreto se configura cuando el Poder Legislativo no cumple en un tiempo razonable o dentro del plazo determinado en la Constitución Federal en un mandato del legislador impuesta expresa o implícitamente por la misma Ley Suprema. La omisión del Poder Legislativo se presenta cuando está constreñido a desarrollar en una ley un mandato constitucional y no lo hace. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia, ha establecido los tipos de omisiones legislativas. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la facultad conferida a las legislaturas de las entidades federativas constituye una facultad del ejercicio obligatorio en tanto que deriva de un mandato expreso del órgano reformador de la Constitución Federal y que la omisión en el cumplimiento merma la eficacia plena de la ley fundamental. Ahora bien, la Sala Superior, en un ejercicio interpretativo, ha ampliado los supuestos en los que puede configurarse esta omisión legislativa. Ha sostenido que las autoridades tienen obligaciones no solamente impuestas por mandatos previstos en la Constitución, sino también derivado de los tratados internacionales en términos de los artículos 1 y 133 constitucionales. Ha sostenido que se puede actualizar una omisión legislativa cuando el Poder Legislativo no cumple con su obligación de adoptar medidas a favor de un grupo en situación de vulnerabilidad derivado de instrumentos internacionales. De ahí que se puede actualizar una omisión legislativa si el Poder Legislativo no cumple con sus obligaciones derivadas de mandatos impuestos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México sea parte. Ahora bien, en la sentencia se describen de manera amplia cuáles son las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado sobre los derechos político-electorales de las personas que integran la comunidad LGBTI+. En el ámbito nacional tenemos a la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que dispone en el artículo 1, como ya lo referimos, que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Asimismo, se prevé que queda prohibido todo tipo de discriminación motivada, entre otros, por razones de orientación sexual e identidad de género. Por otra parte, el artículo 35, en sus fracciones primera, segunda, tercera y sexta, reconoce el derecho de participación política de todas las personas. Establece que son derechos de la ciudadanía votar en elecciones populares, poder ser votados en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley, el derecho de solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral correspondiente a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. También tienen derecho a asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, por ser nombrados para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Como se observa de la lectura de este último precepto, artículo 35, particularmente de la fracción 2, se observa que su redacción está configurada en términos binarios, hombre, mujer, sin que se haga alguna referencia a la diversidad de género. En el ámbito internacional tenemos a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece
establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos o escogidas, de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país, y también señala que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, la que deberá expresarse mediante elecciones auténticas y periodos por sufragio universal y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad de voto. Además tenemos la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que dispone en el artículo 23 que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libertad de expresión de la voluntad de los electores, y tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas del país. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula también en términos similares en su numeral 25 que todos los ciudadanos gozan de los derechos y oportunidades antes descritos. Finalmente, en la Convención Interamericana contra la Forma de Discriminación e Intolerancia, en sus artículos 5 y 9, se prevé que el Estado mexicano se comprometió a adoptar políticas especiales y acciones afirmativas para garantizar el goce o ejercicio de los derechos y libertades de personas o grupos que sean sujetos de discriminación o intolerancia. Ello con el fin de promover condiciones equitativas de igualdad de oportunidades, inclusión y progreso para estas personas o grupos. De igual forma, se comprometió a asegurar que sus sistemas políticos y legales reflejen apropiadamente la diversidad dentro de su sociedad a fin de atender las necesidades especiales legítimas de cada sector de la población. En la sentencia, además, también se hace alusión a los principios de Yogyakarta, espero haberlo pronunciado, los cuales son relevantes en materia de protección de derechos a las personas de la diversidad sexual. Se trata de principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos en la relación con la orientación sexual y la identidad de género. En la sentencia se destaca que si bien no son vinculantes en sentido estricto, toda vez que se encuentran al mismo nivel que no se encuentran al mismo nivel que un tratado internacional, sí constituyen un referente importante para el Estado mexicano. En estos principios, particularmente en el principio 2 y 25, se prevé el tema relativo a la igualdad y no discriminación. Se indica que todas las personas tienen el derecho al disfrute de todos los derechos humanos sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Asimismo, que todas las personas tienen derecho a ser iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección por parte de la ley. También se establece, por lo que hace al derecho a la participación en la vida pública, que todas las personas que sean ciudadanas gozarán del derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso en condiciones generales de igualdad a todos los niveles de funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas, incluido en la policía y las Fuerzas Armadas, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. En el citado principio también se indica que los estados tienen el deber de revisar, enmendar y promulgar las leyes para asegurar el pleno goce del derecho a participar en la vida y los asuntos públicos y políticos,
incluyendo los niveles de servicios brindados por los gobiernos y el empleo en las funciones públicas. Incluso, como se refirió, en la policía y en las Fuerzas Armadas, sin discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género y con pleno respeto a la singularidad de cada persona en estos aspectos. También se dispone que adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar los estereotipos y prejuicios referidos a la orientación sexual y la identidad de género que impidan o bien restrinjan la participación en la vida pública, y garantizar el derecho de cada persona a participar en la formulación de políticas que afecten su bienestar sin discriminación basada en su orientación sexual e identidad de género y con pleno respeto por las mismas. Estos principios de Yogyakarta también se ampliaron y se destacó en los principios más 10, entre otras cosas, otras obligaciones adicionales a los estados que deben adoptar medidas para garantizar que la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales no sean usados como motivo para impedir que las personas ejerzan su derecho al voto y desarrollar e implementar programas de acción afirmativas para promover la participación pública y política de las personas marginalizadas por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Finalmente, en el principio 30, relativo al derecho a la protección del Estado, señala que este implica el derecho de toda persona a la protección del Estado respecto de cualquier forma de violencia, discriminación o cualquier otro daño, ya sea cometido por agentes estatales o por cualquier individuo o grupo, siendo un deber de los estados el de tomar medidas apropiadas y efectivas para erradicar toda forma de violencia, discriminación y otros daños, incluida cualquier apología del odio que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia basada en la orientación sexual e identidad de género, la expresión de género o las características sexuales, ya sea por parte de los actores públicos o bien privados. Una vez que la Sala Superior observó todo este marco nacional e internacional, consideró y concluyó que era consistente en que se enfatizara la obligación que tienen los estados de asegurar el pleno goce de los derechos político-electorales de todas las personas en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Esto es, advirtió que se observaba el deber de respetar, reconocer e implementar las medidas apropiadas y efectivas que garantizaran el derecho de todas las personas a participar en la vida y los asuntos públicos y políticos sin discriminación. Es importante destacar también que la Sala Superior tiene una amplia línea jurisprudencial en la que se reconoce que el colectivo LGBTIQ+ se encuentra en una situación de desigualdad estructural e institucionalizada que los afecta negativamente. De igual forma, ha destacado que enfrentan múltiples formas de discriminación y exclusión, por lo que se destaca que es obligación de todas las autoridades adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar condiciones de igualdad respecto de sus derechos político-electorales. Respecto a la implementación de acciones a favor de las personas pertenecientes a esta comunidad, la Sala Superior ha establecido
diversos criterios que destacan, maximizan y protegen el reconocimiento y ejercicio de esos derechos. Entre otros criterios, y respecto de los cuales incluso el magistrado Felipe de la Mata Pizaña hizo referencia en la discusión de este asunto, se encuentran las siguientes. El reconocimiento de la autoadscripción simple de identidad de género para ser postulada a cualquier cargo público. Esto es, con la simple autoadscripción de las personas en cuanto a su identidad de género, sin que se requiera acreditarlo de alguna manera. Incluir porcentajes de personas no binarias en las listas de paridad para la elección de órganos electorales estatales electorales. La inclusión de casilleros no binarios en los documentos registrales en los concursos para cargos electorales administrativos. La generación de acciones afirmativas y obligación de los partidos políticos de cumplirlas en las postulaciones para diputaciones federales. La creación de acciones afirmativas también para la inclusión de las personas en cargos en ayuntamientos y congresos locales, esto es en entidades federales. Ponderar la inclusión de las personas no binarias, las personas gestantes o cualquier persona que se identifique con el grupo LGBTIQ+, al convocar los procesos de designación de consejerías de los OPLES. También incluir medidas compensatorias en el proceso de reclutamiento de las y los supervisores electorales y capacitadores asistentes del INE. Finalmente, se armonizó la paridad de género y las acciones afirmativas en favor de las personas no binarias. Luego de realizar un ejercicio interpretativo tanto de las disposiciones locales como de las convencionales, la Sala Superior arribó a la conclusión de la existencia de la obligación del Congreso de la Unión para generar mecanismos encaminados a favorecer la participación política electoral de las personas de la diversidad sexual. En la sentencia se enfatiza que la obligación de legislar en la materia, además del sustento constitucional, como ya lo vimos, tiene origen convencional directo. Ello a partir de una interpretación sistemática y armónica de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia que contempla la orientación sexual, identidad de género y expresión de género como categorías protegidas, así como la obligación de garantizar diversidad en el sistema político y legal. Se otorgó la razón a la parte actora toda vez que el Congreso de la Unión ha sido omiso en legislar en materia de derechos políticos de las personas de la diversidad sexual y de género, toda vez que ni en la Constitución ni en las leyes electorales se prevén medidas específicas para garantizar a las personas que integran la comunidad LGBTIQ+, el ejercicio de sus derechos político-electorales con el objetivo de hacer realidad la igualdad material y, por tanto, eliminar cualquier situación de invisibilidad, injusticia, desventaja o discriminación. De esta manera, conforme al parámetro de control de regularidad constitucional, el Congreso de la Unión sí tiene la obligación de garantizar los derechos político-electorales de las personas que integran la comunidad LGBTIQ+, para que accedan a cargos de elección popular y público en igualdad de condiciones de los demás, así como a crear un ambiente para que este grupo participe plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos y ocupe cargos de decisión públicos también. Ante la existencia de la omisión legislativa reclamada, se vinculó
al Congreso de la Unión para que, en ejercicio de su soberanía y competencia, implementara las medidas necesarias legislativas para garantizar los derechos político-electorales de las personas que integran la comunidad LGBTIQ+. Así se indicó que el Congreso, en ejercicio de su soberanía, debía diseñar e implementar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos de las personas que integran la comunidad a votar y ser votados, a desempeñar cualquier cargo en la función pública en todos los niveles de gobierno, participar en la dirección de los asuntos públicos, a ser designadas o elegidas para cualquier órgano representativo, para lo cual podía apoyarse de la normatividad constitucional e internacional descrita en la ejecutoria. Respecto de las medidas que considerara necesaria implementar relacionados con el próximo proceso electoral 2023-2024, se indicó al Congreso que debían promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Esto es, todavía estamos en tiempo. De igual forma, vinculó al Congreso General del Instituto Nacional Electoral para que remitiera al Congreso de la Unión los estudios y análisis elaborados para determinar la eficacia de las acciones afirmativas implementadas para el proceso electoral federal 2020-2021, entre otras para las personas de la diversidad sexual y de género. Es importante referir que respecto de esta vinculación, el INE ya remitió el estudio que le fue solicitado y lo envió también al Congreso de la Unión. Como bien se refirió al principio, esta sentencia fue votada por mayoría de votos, con el voto particular que formuló la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, en el que, congruente con su criterio, consideró que no se actualizara la competencia de esta sala superior o de la sala superior para conocer de omisiones legislativas atribuidas al Congreso de la Unión. Consideró que la sala superior carecía de competencia y atribuciones para ordenarle al Congreso General de los Estados Unidos mexicanos la emisión de normas cuando ellos se aleguen en el contexto de algún medio de impugnación interpuesto ante esta jurisdicción. Por otra parte, el magistrado José Luis Vargas Valdés también votó en contra de este proyecto al estimar que no advertía de manera directa ni en la Constitución ni en los tratados internacionales que se estableciera una obligación o que se estableciera el deber del Congreso de la Unión de legislar en determinado sentido para implementar medidas para garantizar que las personas de la comunidad ocuparan cargos de elección popular. A su modo de ver, no existe la omisión que se reprocha al Congreso de la Unión. Me gustaría referir que las leyes deben atender y adecuarse a las realidades sociales y culturales que imperan. No podemos permanecer ajenos a la diversidad sexual e invisibilizarlos. De lo contrario, se corre el riesgo, como ocurrió en el caso concreto y en el acto que se reclamó del Congreso de la Unión, en que se puedan trastocar derechos fundamentales de igualdad y no discriminación. Finalmente, considero que no se puede hablar de democracia sin que exista inclusión, sin que exista igualdad y acceso al ejercicio pleno de todos los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias a nuestra ponente. A continuación pasamos al espacio de preguntas, respuestas, comentarios sobre la sentencia, opiniones sobre el tema en lo general, en lo particular. Tienen ustedes la palabra. Quien desee hacer uso de la voz, levante la mano y nuestros compañeros llevarán los micrófonos. Aquí hay una compañera. Gracias. Buenas tardes, Olivia Veiga. La felicito, excelente el tema, ¿verdad? Muy controversial, porque este desplazamiento que tenemos en el discurso jurídico de las identidades de género, pues está trastocando, ¿no? Y precisamente, licenciada, es mi pregunta muy puntual que le hago. Esta cuestión de la autoadscripción, ¿no? Que se retoma ya de las comunidades indígenas, porque en sí esta categoría viene de ahí. Artículo 2 constitucional que permite que efectivamente las personas puedan ellas mismas, en ese ejercicio de la libertad, ¿verdad? Y del derecho al desarrollo de la libre personalidad, autoadscribirse. De ahí viene esta categoría. Y aquí en la identidad de género, bueno, lo que pareciera a los meses de que se dicta esta sentencia, como usted lo dice, relevante, hay cuestiones dentro de las líneas feministas, licenciada, que está causando ruido, y es precisamente que esta autoadscripción caiga en un abuso de derechos, ¿no? Es decir, que de manera conveniente las personas puedan autoadscribirse a una identidad de género para lograr una ventaja sobre otro grupo y sea de manera provisional, ¿no? Eso es lo que está en la mesa del debate, eso es lo que se está analizando. Y bueno, si nosotros dejamos este tema, licenciada, en los espacios de sociología, de antropología, de donde viene todo este discurso exportado, no tendría tanta relevancia, pero estamos hablando, como usted bien lo ha precisado, del ejercicio de derechos, ¿no? Entonces, creo que el discurso jurídico y sobre todo el tema de derechos humanos tiene que empezar a visualizar este tipo de situaciones que a nosotros sí nos competen en el espacio de protección de derechos, de saber hasta qué punto una persona puede ser responsable, ¿no?, de este tipo de autoadscripciones en relación de no alterar derechos de terceras personas. Muchas gracias. Muy interesante su acotación y sus precisiones. Sin duda, podemos llegar al extremo, como usted bien lo refiere, de que se aproveche esta coyuntura en el sentido de reconocer esta autoadscripción de las personas. Sin embargo, considero que también estaríamos incurriendo nuevamente en esta discriminación e invisibilización de este grupo que ha sido vulnerado históricamente. Entonces creo que no podríamos ponderar o sopesar, decir que porque alguien pueda autoadscribirse malamente para aprovecharse de algún puesto, de alguna condición, de alguna ventaja, tengamos que limitar este derecho a la autoadscripción del resto de la comunidad. Sería tanto como estigmatizar a todos. Entonces considero que no podemos hacer estas limitaciones en ese sentido. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Allá atrás. Atrás el señor de rojo. ¿Qué tal? Un gusto. Verdaderamente una exposición bastante interesante que incluso me recuerda en ciertos aspectos, retomando lo que decía la otra persona que participó, lo que está sucediendo en España, que verdaderamente es digno de voltear a ver por parte del Estado mexicano. ¿Para qué? Para no caer en los mismos detalles que se está cayendo en el Estado español. La cuestión de que muchas personas dicen, no, yo me autopercibo de esta forma para evitar ciertas represalias, ciertos castigos, ciertas formas de tratamiento que en principio, hablando de un deber ser, no se deberían presentar.
Ahora bien, si bien es cierto, como usted indica, podemos estar hablando de una discriminación que históricamente sí somos conscientes y debemos ser más conscientes todavía que se ha dado, también veo que se da una segregación más marcada por parte del Estado mexicano, que yo creo que a la postre, a la larga, podría ser más perjudicial para las personas que estamos tratando de visibilizar, ya que precisamente esta segregación va a hacer que ellos digan: yo me hago a un lado, pido una protección especial, y puede generar un conflicto mayor e incluso un poco más de odio o restricción para el acercamiento en el Estado mexicano, que es lo que se está tratando de evitar. Ese yo creo que sería un punto bastante interesante a tocar en diferentes áreas como la psicología, sociología, un poco de ver qué está pasando en otros países de Europa, que es donde observo que se está dando con mayor frecuencia estas problemáticas y que podemos aprender bastante de ellos. Muchas gracias. ¿Alguien más? La compañera de amarillo. Si pueden decir también su nombre, por favor. Buenas tardes, felicidades por su ponencia, Ángela, servidora. Lo que yo creo que va a ser un reto para los juristas y para los especialistas en el tema, porque estamos hablando del tema electoral. Entonces hay una paridad de género, y la paridad de género te dice un porcentaje de hombres y un porcentaje de mujeres. Entonces, en esa división que se tiene, tenemos que tener la inclusión de las personas con sus preferencias, sus diversidades, incluyendo la de género, porque no solamente es la diversidad de género. Entonces, yo creo que el reto principal es cómo se va a hacer esta distribución, para no caer precisamente en los excesos anteriores que hablábamos del famoso denominado tema que se llamó de las famosas Juanitas, ¿no? Que me hago pasar, bueno, quieres la paridad de mujeres, bueno, entonces te cedo el lugar posteriormente, entonces ya no había esa equidad. Entonces yo creo que aquí el reto principal que viene a futuro es cómo haces la equidad entre todas las diversidades o preferencias y todos los conceptos que en el artículo primero tenemos, ¿sí? Porque no solamente es una identidad de género, también estamos hablando de una cuestión social, de una cuestión de grupos tradicionalmente que existen en México, como son la comunidad indígena, ¿sí? Los afrodescendientes. Entonces yo creo que ese es el reto principal. Primero es, efectivamente, la ley nos está señalando la paridad de género respecto a hombres y mujeres, en donde clasificamos entonces al resto. Eso es yo creo que va a ser el reto para todos, sino no hay cuestionamiento. Yo creo que es el reto de cómo encontrar ese punto de igualdad para todos. Bueno, equidad, porque no podemos hablar en ese sentido. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Felicidades por su ponencia. La pregunta es muy concreta y va en el sentido de... en el sentido siguiente. Hay muy poca literatura con respecto a este tema. A usted, como ponente o secretaria de estudio y cuenta, ¿qué tan complicado le fue obtener esa información para poder entender este tema? Porque, como decía la compañera allá, no es un tema muy fácil de explicar y tampoco no es un tema muy fácil el que usted pueda establecer el punto de qué es no binario, porque es un tema muy complicado y que usted lo pudiera plasmar en esta sentencia. Mi nombre es José Armando Carmona, por si las dudas. Gracias. Sí, mire, fue de mucha utilidad el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los diversos criterios emitidos por la Sala Superior en sus precedentes, y que cité en la exposición, con gusto los comparto para que ustedes los tengan presentes.
y de ahí se realizó precisamente este ejercicio interpretativo, atendiendo también a lo dispuesto en los tratados internacionales. Entonces sí resulta una cuestión un poco compleja, porque como bien lo refiere, no tenemos tanto material como para sustentar este criterio, pero atendiendo a los tratados internacionales, a la Constitución y a los criterios que ha asumido la Sala Superior, es que se consideró que sí resultaba existente la omisión legislativa atribuida al Congreso de la Unión. ¿Alguien más? Hola, Alejandro Ulises, para servirle. Y la pregunta es, si entendí bien, maestra licenciada, usted hace, a través de su proyecto de sentencia, vincula al Congreso de la Unión para que subsane esta omisión legislativa. Entonces creo que las inquietudes que han vertido las otras preguntas tienen que ver o tendrán que ver ya con los debates en comisiones, ¿no? Ya es un tema más legislativo, Es un tema ¿no? que corresponde dilucidar al Congreso de la Unión, como bien lo refiere, tendrá que establecer los lineamientos, tendrá que establecer las cuestiones básicas y dilucidar todas estas problemáticas que se están planteando. Ya está en la cancha del Congreso de la Unión, esperemos que pronto emita la legislación correspondiente. Exactamente, y todas esas dudas son ya más de técnica legislativa, Así de es. racionalidad legislativa que propiamente jurídica. Yo la felicito por la detección de esta falla, de esta omisión, que es la que se acreditó. Muy amable, muchas gracias. Teníamos 2 intervenciones más para cerrar, por favor. Hola doctora, muy buenas tardes. Soy Buenas Gustavo tardes. Maya, alumno de aquí de la maestría de la universidad. Mi pregunta es muy concreta. Yo imagino, sin leer la resolución, que la Cámara definió la incompetencia, bueno, que no era competente el tribunal por su naturaleza misma. Y me respondo a sí mismo. Ustedes para ordenar que legislara, por encima de la naturaleza, propusieron un estudio de derechos humanos. Quiero pensarlo así. ¿Para qué? Para que precisamente ese sesgo legislativo a la comunidad pudiese quedar ya pues definido, ¿no? en la norma. Es pregunta y respuesta un poco. Muchas gracias. No, de que muchas gracias. Efectivamente, pues se trataron de ponderar los derechos previstos en la Constitución, así como en los tratados, y de ahí se detectó que efectivamente el Congreso incurrió en la omisión que le fue reclamada. Entonces, sí, efectivamente se realizó esta ponderación y pues se llegó a la conclusión de la existencia de las condiciones. Muchas gracias, doctora. ¿Había alguien más que había pedido el uso de la palabra? Buenas noches, mi nombre es Laura Saavedra. Haciendo un poco alusión a lo que dijo la primera persona que intervino respecto del abuso que pudiera hacerse de el asumirnos o asumirse como una persona de la comunidad. Bueno, fuera de ello hemos observado siempre la violencia electoral y pero también hemos visto que en otras áreas, por ejemplo, donde interviene la comunidad indígena, no se ha visto patentizado un abuso o un uso excesivo del asumirse como para poder obtener algún beneficio. No dudo que haya quien lo hace, pero observo que no es la mayoría. Y en este sentido, yo creo que también haciendo alusión a lo que ha manifestado, por ejemplo, nuestro rector, hay que apostar por la educación y la sensibilización. Y en este orden, quisiera preguntarle si conoce usted alguna propuesta o alguna metodología, no sé cómo manifestarlo de la manera más correcta, que le permita
no sé si a las autoridades electorales en sus distintos rubros, o haya algún tipo de convenio, no sé, por ejemplo, con la SEP, con los medios de comunicación, para sensibilizar precisamente a las infancias en estos términos, a los infantes, a los adolescentes y a la comunidad en general, a la sociedad en general, para que pues nos deslindemos un poco, sí, de los etiquetamientos, pero por el otro lado, esos grupos vulnerables alcancen una equidad. Considero que corresponden a políticas públicas implementar toda esta educación y transmitir pues este respeto hacia la diversidad de género. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral, si contamos con una comisión de género, en el Poder Judicial también. Entonces, considero que sí corresponde básicamente a políticas públicas que debe implementar el gobierno. Muchas gracias a todas y a todos por sus participaciones. A continuación, tiene el uso de la voz María Luisa Flores Huerta, vocal de la Junta Local Ejecutiva del INE en la Ciudad de México, para ofrecernos sus conclusiones. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos encontramos en este espacio. Quiero, antes de entrar a las conclusiones, agradecer de una manera muy amplia a la universidad, a su rector, al doctor Enrique González, obviamente a toda la gente que se encuentra, el equipo de trabajo de la Universidad de Tepantlac. Gracias por la hospitalidad, gracias por permitirnos estar en este espacio, y de manera especial yo le digo con cariño a nuestro consejero, al doctor Enrique Andrade, porque le digo que una vez consejero, siempre consejero, fue consejero del Consejo General del Instituto, y bueno, que pues es la persona que impulsa todos los trabajos que se están realizando en el análisis de esta sentencia. Muchas gracias. Por supuesto, agradezco a la doctora Jenny por este panorama tan amplio que nos da de lo que es efectivamente una sentencia sin duda de carácter histórico. Sin duda la sentencia 951 genera un antecedente importante, y sabemos que no es fácil, a pesar de las posiciones diversas, cuando hay que emitir una opinión respecto de una omisión legislativa. Es un tema delicado y que requería, por supuesto, un trabajo sumamente cuidadoso, y creo que ella lo ha resumido de una manera acertada. Y al resto de las personas que me han acompañado, el presidium, Mauricio, muchas gracias, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, y insisto, al resto de las personas que están en el presidium, gracias. Considero que el Estado mexicano está obligado a garantizar las condiciones para la participación igualitaria de las personas, en particular de las colectividades históricamente discriminadas en el caso que nos ocupa, de las personas pertenecientes a la comunidad de la diversidad sexual. En este tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia sub-JDC-951/2022, atinadamente señala que la desigualdad y la discriminación son el matiz negativo, imperfecto y excluyente del ejercicio de los derechos humanos. Las resoluciones que ha emitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para la protección y ampliación de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad lo definen como un órgano jurisdiccional a la vanguardia en la protección de los derechos humanos conforme al parámetro de control de regularidad constitucional. La inclusión de minorías históricamente excluidas permiten revertir situaciones de discriminación existentes y asegurar de la manera más amplia posible el ejercicio de sus derechos político-electorales, fortaleciendo el sistema democrático de nuestro país. En una sociedad plural como es la nuestra, es imperante visibilizar a las identidades minoritarias, y sigue siendo necesario implementar acciones afirmativas que aseguren su representación en los espacios y en los cargos públicos para participar en la toma de decisiones con un enfoque de identidad de género. El 15 de diciembre, dentro del contexto de lo mencionado por la doctora Jenny ya en su momento, una de las determinaciones que tiene en esta sentencia la Sala es vincular
al Consejo General del Instituto Nacional Electoral para remitir al Congreso el informe. Entonces es así que el 15 de diciembre de 2022, el entonces secretario ejecutivo, el licenciado Edmundo Jacobo Molina, entregó al Congreso de la Unión el informe final del estudio especializado sobre la efectividad en la aplicación de acciones afirmativas y las barreras que enfrentan los grupos en situación de discriminación en la representación política en el proceso electoral federal 2020-2021, cumpliendo así entonces el mandato del tribunal. Y este documento, que es un documento de investigación elaborado por el Colegio de México con motivo del convenio específico de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, número INE/DJ-124/2021, considero que es un documento invaluable al cual se les invita a consultar a todas las personas que nos encontramos presentes. Muchas gracias y agradezco nuevamente la invitación para dar las conclusiones. Gracias. Muchas gracias. Y para cerrar las participaciones de este taller, cedo el micrófono a Mauricio Huesca Rodríguez, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, para escuchar sus conclusiones. Muchas gracias, muy buena tarde a todas y todes. Primero que nada, agradecer la invitación del Tribunal Electoral a través de la Dirección General de Relaciones Nacionales e Internacionales, a través del exconsejero Enrique Andrade, un gran amigo. Muchas gracias, desde luego al rector Enrique González, también por la oportunidad de estar esta tarde, también la Escuela Judicial Federal, también muchas gracias por estar con nosotros, y desde luego a Jenny por la magnífica exposición que hizo acá, y siempre saludar con mucho cariño y respeto a mi querida colega del Instituto Nacional Electoral. Gracias pues a todas y a todos y a todes. Bueno, pues me parece que pues se ha dicho mucho respecto de la sentencia, y creo que pues a mí yo lo último que me queda por aportar a esta tarde es la problematización de lo que implica ahora pues incorporar o llevar a cabo este tipo de sentencias, en lo cual pues si bien restituye un derecho, de manera declarativa. ¿Por qué? Porque al tratarse de una omisión legislativa, pues quedará a cargo de la soberanía nacional poder llevar a cabo esta instrumentación, tanto en el ámbito para las candidaturas de partidos políticos, que pues estamos ya a nada de que empiece el proceso electoral, como para los cargos de dirección de los partidos políticos, y sobre todo de cargos directivos colegiados muy pequeños, como son los consejos generales de los institutos electorales locales, del propio Consejo General del INE, de los tribunales electorales, cómo incorporar acciones de la diversidad sexual y de género. Y aquí me parece que una de las principales problemáticas que va a desatar esto es, primero que nada, y que es un tema que yo de verdad siempre he tratado de visibilizar en todos los foros, es que cuando hablamos de la diversidad sexual y de género, y particularmente de todo este acrónimo LGBTIQ+, pues pareciera que estamos hablando de un mismo colectivo que sufre las mismas discriminaciones y las mismas opresiones de la sociedad y de la estructura estatal y de la normatividad y todo, cuando en realidad pues se tratan, ya lo comentó Jenny, se trata de tres diferentes grupos, que cada uno de estos grupos tiene su particular y peculiar modo de opresión y de discriminación de manera ancestral, ¿no? Y que todos ellos, si bien tienen un rasgo en común, que parten de pues un sistema político que se ha generado y se ha construido a partir del patriarcado y de las normas heteronormadas, que ha generado pues que todo aquello que no se asemeja a lo que debe de ser un hombre macho alfa lomo plateado, pues caiga en todo aquello y desprecie aquello que sea distinto a un cuerpo de lo que se tiene que ser como una masculinidad, como hombre fuerte, líder, y desprecia todo, y no solamente desprecia, sino hasta violenta a todos aquellos cuerpos. Sí tiene este tipo de distinción, de discriminación, pero lo cierto es que la opresión es muy diferente. Entonces habría que tener mucha calidad, mucha particular cuidado cuando podamos llevar a cabo este tipo de reglamentación. No es lo mismo la identidad, ya lo señalaban, que la orientación sexual o que las características de género. Cada una tiene una opresión distinta y habría que hacerse cargo de esto. Y la segunda cosa que me parece que es importante visibilizar a partir de la sentencia que nos muestra la Sala Superior es el tema de la autoadscripción. A mí me parece un tema particularmente delicado porque, como bien saben ustedes, no lo dijo la Sala, ya lo había dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en temas de diversidad sexual y género, como ocurre en cualquier grupo de atención prioritaria, no es posible solicitar una acreditación a las personas que se encuentran en este tipo de grupos, ¿no? No es posible pedirle a la persona
indígena que se acredite como indígena, no es posible un afromexicano o afrodescendiente que se acredite como afrodescendiente, no es posible que una persona trans, una persona gay, una persona lesbiana, a una persona intersexual, una persona queer que se identifique como tal, y ahí es donde va a estar la peculiaridad, porque al menos como autoridades administrativas electorales y que después sube al tribunal, a los órganos jurisdiccionales, hemos detectado que pues, el abuso del derecho y que implica un fraude a la ley, en los cuales hemos pues, detectado que los partidos políticos, particularmente cuando se les vincula a una acción afirmativa de esta naturaleza, pues desde luego como la autoridad administrativa hace un registro de buena fe, pues realmente no verifica que se trate de una situación que realmente esté cumpliendo conforme a los parámetros que exigen la representatividad de una acción afirmativa de esta naturaleza, y entonces pues hacen simulaciones que, sin ninguna duda, pues estas ficciones jurídicas llevan a que se registran personas que claramente no están dentro de este grupo. Entonces, a mí, bueno, particularmente una de las recetas que me gusta proponer siempre a las autoridades, sobre todo como autoridad administrativa, me gusta proponer en foros para las autoridades administrativas es no solamente vincular a las autoridades administrativas, a los partidos políticos a postular candidaturas de esta naturaleza, sino que esa vinculación lleve aparejada que en la vida interna de los propios partidos políticos hagan una suerte de elecciones primarias en la cual inviten al público en general para que se registren en ese núcleo, digamos, todas las personas que se puedan encontrar interesadas en representar a estas diversidades, y de esta manera que sea el propio núcleo que está conformado de pues esta representatividad las que objeten y premien a aquellas personas que realmente se encuentran dentro de esta colectividad. Y de esta forma las autoridades administrativas pues nos es mucho más sencillo poder entonces registrar a aquellas personas que vienen de un producto democrático previo, que no tienen la confección de un aparato partidista que pues, normalmente son manipulados o llevados a cabo por dedazo, por mecanismos poco meritocráticos, en los cuales pues, la cúpula partidista decide quién va y quién no va a una lista de representación proporcional o a una candidatura de mayoría relativa. Entonces, esto me parece que son de las problemáticas que habría que llevar a cabo. Y finalmente, pues, también lo que hemos visto, y es una situación que se vio, digamos que a lo largo de los años, cuando se empezaron a incorporar en aquel momento, desde 1996 y hasta antes de la reforma de 2014, todas las autoridades electorales todos los que hemos estado en autoridades electorales desde aquellos años hasta ahora, hemos advertido que el imponer acciones afirmativas, ahora la paridad, no garantiza necesariamente una agenda política que represente ese grupo de opresión o ese grupo de discriminación. Entonces, creo que tiene que además llevar a cabo una exigencia de una política de cualquier naturaleza. Si estás en el tribunal, una política judicial; si estás en una autoridad administrativa, una política administrativa electoral; y desde luego si estás representando intereses del pueblo, pues una agenda política que realmente garantice pues el impulsar derechos de las minorías que se encuentran, no me gusta llamarles minorías, más bien de los grupos de atención prioritaria que se encuentran dentro de esta sociedad. Entonces, me parece importante poder visibilizar estos tres grandes factores al momento de llevar a cabo la implementación de este tipo de sentencias. Por mi parte es cuanto, y muchas gracias a todos, y muchas felicidades, Jenny, por la exposición. Muchas gracias. A nombre de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, conceptualizadora de estos talleres, del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón y de la y los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, despedimos la transmisión agradeciendo su presencia e interés en esta actividad. Muchas gracias y buenas tardes. Antes de terminar, le solicitamos a Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a nuestras invitadas e invitados, proceder a la entrega de reconocimientos y posterior toma de la fotografía oficial. Por favor, aquí arriba.